Sí. Buenos días o buenas tardes. Que nadie manipule tus emociones. Hoy estoy en compañía de María Jesús Alaba Reyes para su libro Que nadie manipule tus emociones. Un libro que llega en un momento en que miremos por donde miremos, es el caso, o parece que es el caso. Un placer volver a coincidir contigo, María Jesús. La última vez que hablamos fue Sí. durante el COVID, hace 5 años, como el tiempo pasa. Muchas gracias, Valerí, y encantada de verdad, porque además sé que lo trabajas muy en profundidad y si hacemos una entrevista de que nadie manipule tus emociones, es porque te lo has leído, lo has señalado y has puntuado lo que te parece más interesante. Tu libro es una reflexión personal y profesional de tu carrera como psicóloga y resaltas la importancia de la educación emocional desde la infancia para evitar la sensación de haber fracasado al no prepararnos psicológicamente. Se subraya la necesidad de reconocer la individualidad en cada persona, como, por cierto, lo hace la medicina tradicional ayurvédica desde hace más de 5.000 años, no digo más. Ujú. Para empezar, vamos a hablar de la educación emocional en niños. ¿Por qué continuamos sin brindar a los niños una adecuada educación emocional, siendo consciente de su impacto? Hace poco leí unas declaraciones tuyas diciendo que hemos fracasado. ¿Cómo esperar que todo vaya bien, puesto que somos el fruto de una generación que no se ha trabajado psicológicamente? Que se necesita tiempo para modificar esta realidad. ¿Cómo resolver esta ecuación? Primero, ¿cómo, eh, qué hace que no sabemos que es importante prepararnos emocionalmente y lo seguimos sin hacer yo creo que deberíamos empezar con los muy, muy pequeños y luego, eh, ¿cómo hacer para que nuestras propias generaciones que provienen de personas que veían como la psicología como algo para locos, sepamos modificar nuestra manera de actuar y de pensar? Valerí, fíjate, en mi trayectoria profesional a lo largo ya de 40 años, de esos 40 años yo trabajé 16 años directamente con niños y además muy específicamente en la etapa de 0 a 6 años. Y ahí vi que ese trabajo era clave, fundamental. En los 6 primeros años es donde se conforman los pilares de la personalidad y donde se desarrolla el 80% de todo el potencial intelectual de una persona, ¿no? En los 6 primeros años. Y nosotros lo que hicimos fue un experimento maravilloso en el cual a los niños, conociendo su singularidad desde el principio, a un niño con 3, 4 meses ya le puedes valorar. Podéis hacerle una evaluación de desarrollo y ver cómo están las diferentes áreas, en motricidad, en adaptabilidad, en sociabilidad, en el lenguaje receptivo, comprensivo que tenga. Y hay ya muchas diferencias. Con 3, 4 meses entre unos niños y otros hay muchas diferencias. Pero si tú desde la educación trabajas esa individualidad de cada niño, lo vas compensando y lo haces desde la educación emocional, lo que haces es que desde el principio sacas el máximo potencial de cada niño y les enseñas a pensar, les enseñas a reflexionar, les enseñas a cuestionar. Desde los 2 años les pones en círculo y ya están cuestionando cualquier cosa que tú hagas. Les enseñas a no ser manipulables. Y algo fantástico, ¿no? Les enseñas a ser niños seguros, con confianza, con alegría, con una buena autoestima. Y lo enseñas estableciendo también unas pautas básicas en educación. Yo en 2002 saqué el libro El no también ayuda a crecer. Y decía, cuidado, cuidado, porque no lo estamos haciendo bien. ¿Eh? No lo estamos haciendo bien con los niños y estamos sustituyendo el esfuerzo por la sobreprotección.
Y esto es un error enorme, porque si les impedimos a los niños que tengan sus propias vivencias, no desarrollarán recursos y nos ocurrirá lo que nos pasa 23 años después, en 2025, donde tenemos a las poblaciones de adolescentes y jóvenes más insatisfechos de la historia. Nunca hemos tenido tanta gente que piensa que la vida no merece la pena, con intentos de suicidio, con autolesiones. Todo esto hay que trabajarlo en las primeras edades, desde la educación emocional, si queremos de verdad hacerlo bien y prevenir. ¿Por qué no se hace? Yo lo preguntaría, ¿por qué no se hace? ¿Qué interés hay? Lo que sí que es cierto es que ahora mismo los niños aún son más manipulables, están además llenos de tecnología y de información que no saben procesar y eso hace que llegue un momento, es tan fácil manipular a un niño como tú quieras, de la forma que tú quieras y donde tú quieras. ¿Cuál es el máximo deseo que tienen ahora mismo los niños? Tener un móvil. Ese es su máximo deseo. ¿Qué es lo que te dicen los padres? Lo que te dicen es que lo que más se arrepienten en su vida es el día que les compraron un móvil. Pero es muy difícil cuando tienen 12 o 13 años resistirse al empuje porque te dicen que todos los otros niños lo tienen. Pero yo me pregunto, ¿quién no quiere que los niños piensen? Pues probablemente las personas que piensen que, oye, que es mejor que sigan siendo manipulables. No tiene otra explicación. Desde el punto de vista emocional es clarísimo. Cuando nosotros hacemos formación con niños adolescentes, los resultados son impactantes. Nosotros en este análisis que te digo que hicimos a lo largo de 14 años, en este caso concreto, cogimos a todos los niños desde los 3 meses, les dimos compensamos las diferencias que tenían de nivel según venían y les dimos esa educación emocional donde todos pensaban, reflexionaban, cuestionaban. El resultado fue que 14 años después, cuando preguntábamos en los distintos colegios donde estaban, no había ningún fracaso escolar, Valerie. Eran niños que todos sobresalían por su capacidad de razonamiento concreto y abstracto, digamos, el nivel de adaptación, la inteligencia emocional que habían desarrollado, la capacidad de relación con los otros niños. Eran niños que no tenían ningún problema de autocontrol, de frustración, rápidamente sabían enfrentarse a las dificultades y eran niños que todos iban a diferentes colegios, se habían convertido en líderes, pero en líderes emocionales, en líderes que daban confianza y seguridad a los otros niños. Luego, si tuviéramos la voluntad de quererlo hacer, de verdad, desde el principio, desde que son pequeños, sería fantástico. Si queremos hacerlo cuando ya son adolescentes o cuando son jóvenes, llegamos bastante tarde. Solamente es paliativo. Nunca es un tratamiento integral como merecerían. Y tú no crees también que, sin querer herir a nadie, es una manera para los padres de que una herramienta se encargue de sus hijos porque ellos están llegando a un nivel de saturación también tremendo? Con lo cual es muy difícil escuchar a los demás, estar atento, aunque sean nuestros propios hijos, cuando nuestra capacidad de pensar ya no existe al final de un día. Sí. Ahí tienes mucha razón, Valeria. Fíjate, hay dos temas. Uno, llegamos a casa agotados y lo que queremos es estar más o menos tranquilos. Y dos, llegamos con un cierto sentimiento de culpabilidad por el poco tiempo que estamos con nuestros hijos y por el poco tiempo además de calidad. Y por eso sustituimos y por eso en lugar de sentarnos con ellos y cuando nos cuenten lo que le ha pasado en el colegio y ayudarles a ver cómo pueden generar sus propios recursos y sus propias defensas, lo que hacemos es, comentábamos, caer en esa sobreprotección. Una persona que yo siempre he admirado mucho en educación es Josefina Aldecoa. Y Josefina Aldecoa decía hace ya años que nunca los padres se habían preocupado tanto por la educación de sus hijos, pero nunca habían estado tan perdidos, tan desorientados. Y esto lo estamos pagando clarísimamente. Cuando un niño te viene que ha tenido una dificultad en el colegio con otro compañero, con una profesora, pues lo que tienes que decir es, ¿qué crees que le pasaba a tu compañero? ¿Por qué crees que fue eso tu profesora? Enseguida a pensar, a ir al fondo del tema, que él lo pueda comprender y a que pueda organizar una respuesta.
Valeria, en lugar de eso, la mayoría de los padres lo que hacen hoy en día es que van al colegio, si has ido con un niño, van a buscar al padre de ese niño diciendo que cómo es posible que se haya metido con ese niño, o si es con una profesora, van a decirle que por Dios, que su hijo lo estaba pasando mal. Dices, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ir en contra de las normas básicas de los principios de la psicología, de verdad? Cada niño, cada personita es única y irrepetible, pero todos necesitan unas pautas y unas normas y unos hábitos que estén bien trabajados y unos límites. Y los adultos de referencia, los primeros adultos de referencia, debe de ser la familia, siempre. Luego hay una parte que se complementa con el colegio y con la educación, pero no puedes abdicar de tu función de padre y no puedes caer en el error de intentar ser un colega en lugar de ser un padre. Colegas tienen muchos, padres solamente tienen unos. Y muchos chicos ya con 18 o 20 años, cuando presentan dificultades, en la consulta de psicología lo que yo he visto es que con mucha frecuencia le dicen a sus padres, ¿y tú por qué me consentiste todo aquello? ¿Y tú por qué nunca me dijiste que no? ¿Y tú por qué no me llamabas la atención? Y les dicen, no lo hacíais por comodidad, porque resultaba más cómodo decir a todo que sí en lugar de negaros. Bueno, esto es otra de las barbaridades, pero repito, las dificultades son las que generan defensas y recursos en los niños. No les podemos privar de ello, pero previamente no les podemos privar de algo más fundamental, que es su capacidad de pensar. Por favor, ayudémosles a pensar. Los niños nacen con una capacidad de observación maravillosa. Tú ves a un niño de meses, de un año, y está permanentemente observando, valorando, y es un genio. Pero parece que a medida que crecemos vamos desaprendiendo. Perdemos capacidad de observación, perdemos capacidad de análisis si no la trabajamos. Un niño de 3 años tiene una lógica aplastante. Un niño de 6 años ha perdido gran parte de esa lógica porque no la hemos trabajado con él. Ya, yo creo que también existe la culpa proviene siempre del otro. Es que hay muchos padres que no quieren ver que quizás su hijo tiene un problema porque él mismo tiene un problema. Es decir, que no podemos esperar que nuestros hijos sean fantásticamente o se sientan fantásticamente bien si las dos personas o la persona que vive debajo del mismo techo tiene problemas y que no asume que tiene problemas. Es bastante sencillo también esto. Hay que mirarse, hay que atreverse Claro, a mirarse y no pensar que la culpa proviene siempre de los padres, de los abuelos y de... Por supuesto que efectivamente. hay una parte de responsabilidad, pero no tenemos por qué vivir toda nuestra vida con esto en la mochila. Claro. Valerie, fíjate que cuando nosotros nos llaman, yo personalmente, y a lo largo del día, hablo por teléfono con todas las personas que nos piden consulta. Y hablo para preguntarles cuál es el caso concreto y ver dentro del equipo, somos un equipo de más de 50 profesionales, cuál es el especialista que lo tienen que llevar. Las mayores consultas que nos llaman ahora son de adolescentes, jóvenes y niños pequeños. Y entonces yo siempre les digo, bueno, mire, nosotros la primera consulta la vamos a hacer con los padres. Y me dice, no, 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 le llevamos ya a nuestro hijo. Digo, no, 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 no me tiene que traer a su hijo. Tenemos que empezar a trabajar con ustedes. Primero con ustedes. Haremos la historia. Si es problemas de conducta, les pediremos que hagan registros de las conductas de su hijo, de sus reacciones, para ir dándoles pautas. Trabajaremos con el colegio y nos coordinaremos con el colegio. Y luego será cuando trabajemos con el niño, pero a tres bandas: familia, colegio y niños. No solamente con el niño. Es decir, nosotros no hacemos imposición de manos. Lo que hacemos es analizamos la situación, damos recursos a los padres, damos recursos al niño y nos coordinamos con el colegio, donde pasa muchísimas horas a la semana. Pero lo que nadie puede pretender es yo me quedo tan tranquilo y que me arreglen a mi hijo. No se trata de eso. Ni que me lo arregle un psicólogo, ni que me lo arreglen en el colegio, ni que se apañen en su casa. Es una labor ciertamente conjunta donde nadie podemos eludir la responsabilidad que nos corresponde. Mm. ¿Por qué es difícil aceptar la unicidad de cada individuo en Occidente? ¿Y qué barreras enfrentamos para integrarlo en nuestra cultura? En otras culturas, y nombraba la Ayurveda porque me estoy formando
en esta medicina holística, cada individuo es especial, no tiene nada que ver. Tenemos huellas diferentes, pero seguimos pensando que todos vamos a responder de la misma forma a, a- a una actualidad, a un evento, a lo que sea. Fíjate, creo que vivimos en un mundo tan lleno de prisas, donde todo lo intentamos simplificar mucho. Nosotros hacemos muchos cursos de formación y entonces hay personas que te dicen, entonces cuando me venga alguien que sea problemático, que me plantee un problema de tal, ¿cómo actúo? Yo le digo, no, esto no funciona así. No te podemos dar una receta general, es que no sirve. Es como cuando alguien te llama y te dice, mire, yo les llamo porque tengo un amigo que tenía una cosa muy parecida y para que ustedes trabajen conmigo. Y yo le digo, pero a lo mejor lo que hicimos con su amigo no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer con usted. ¿Por qué nos cuesta asumirlo? Porque eso significa trabajar efectivamente la singularidad de cada persona. Y eso implica un poquito de reflexión, implica profundidad y nos quedamos, estamos en la sociedad de la superficie. Queremos simplemente que nos den recetas sencillas para casos o situaciones que pueden ser complejas. Y siempre les decimos, la psicología es maravillosa y fantástica, pero es una ciencia. Y la ciencia lo que te indica es, cada persona es diferente, tengo que hacer un análisis de esa persona, saber cómo es esa persona, lo que está sintiendo esa persona, cómo se comporta, por qué se comporta, para poder adecuar mi conducta con esa persona. Si no, no tendré éxito. De la misma forma que cuando alguien me viene con un problema, dices, mira, es que yo estoy mal en el trabajo o tengo un problema con mi pareja, tú dices, bueno, mire, lo importante es que nosotros podemos trabajar con usted, con su actitud ante la vida. No le vamos a cambiar a su jefe. Probablemente no podemos decirle, pues coja otro trabajo, pero sí la forma usted de vivirlo. Y eso lo hacemos cuando hacemos ese traje a medida. Pero eso significa profundidad. Cuando yo insisto en que somos muy fácilmente manipulables y además no nos damos cuenta, la mayoría de las veces de que nos están manipulando, es porque la mayoría de la gente piensa, perdona, piensa que ve venir las cosas y no es cierto. Y piensa que, bueno, pues yo cuando me pregunten o me planteen esto actuaré de esta manera y tampoco es cierto. Es tan sencillo manipular a la gente. Tú imagínate que te quieres dirigir a un colectivo, pensionistas. Vale. ¿Qué quieren los pensionistas? ¿Qué les puedo decir? Bueno, les voy a decir lo que ellos esperan. ¿Vale? Ya está, ya les tengo convencidos. Y a partir de ahí, ¿es fácil manipularles? Claro que es fácil. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que mensajes muy simples y mentirosos, la mayoría de las veces, sin embargo, consiguen suscitar el apoyo de millones de personas. Eso nos pasa en la cultura occidental. No profundizamos, Valerín, no analizamos, no reflexionamos, nos quedamos en la superficie, queremos que nos den recetas mágicas para tratar a la gente y eso no funciona. Afortunadamente, porque cada persona es diferente y ahí es la riqueza de cada persona y ahí la riqueza que se debe de establecer con cada relación. Es una pena, ¿ah? Que no lo entendamos. Y según tú hablas y es el título de tu libro, de la manipulación de las emociones, ¿por qué lo permitimos? Porque cuando permitimos que se nos manipule, eso afecta nuestras decisiones y acciones. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta? Es Fíjate, algo que no comprendo. en este libro yo insisto mucho que actuamos con mucha ingenuidad, ¿m? Y que hay personas que son muy manipuladoras que además van a buscar a las buenas personas para manipular, a las personas que son generosas. No te van a buscar a alguien egoísta, muy duro y tal, en absoluto. ¿Por qué lo permitimos? Porque no nos damos cuenta y hacemos análisis demasiado optimistas, por no decir poco objetivos, porque es muy fácil que nos dejamos seducir, porque alguien nos dice lo mucho que valemos,
oye, cómo me ha gustado conocerte, fíjate, me ha impresionado mucho tu forma de actuar y automáticamente, en cuanto empiezan a adularnos, bajamos las defensas. Y en el momento en que bajamos las defensas y les otorgamos su confianza, empiezan a buscar nuestros puntos más débiles para explotarlos y manipularlos después. Y nos han pillado con las defensas totalmente bajas. Y yo insisto mucho en que nadie manipule tus emociones, que por favor seamos conscientes de que hay mucha gente insensible. Yo sé que esto cuesta asumirlo, pero hay personas insensibles que no se sienten mal por hacer la mayor barbaridad del mundo, porque no tienen esa sensibilidad. Igual que hay personas que no tienen empatía, es decir, les da igual cómo se sientan los demás, no sufren ni padecen por eso. Y hay personas que se sienten superiores y que van arrastrando. Y hay personas muy narcisistas que creen que lo único que tenemos que hacer es obedecerles y alabarles. Y no hay pocas personas, ¿eh? Narcisistas, por ejemplo, es un 6% de la población. Pero claro, cuando la gente te dice, ¿y cómo les distinguimos? Yo, fíjate, Valerie, siempre insisto, por la inestabilidad emocional que nos provocan, por esa especie de montaña rusa que sentimos, a veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos peor, porque llega un momento en el que nos damos perfectamente cuenta que nos están presionando mucho, que nos están quitando nuestra libertad, que llega un momento en el que dices, pero ¿por qué me dice lo contrario de lo que me decía antes? Por la incoherencia sobre todo de sus hechos. Pero es muy fácil que esas personas, cuando nos demos cuenta que nos han manipulado, ya estamos en sus redes y nos cuesta muchísimo salir de ello. Porque además las personas manipuladoras, una de las cosas que hacen es que nos aíslan del resto, nos aíslan de la familia, nos aíslan de los amigos para debilitarnos y con esa debilidad entonces poder conseguir lo que quieran. Yo preguntaría a las personas que están viendo este vídeo que se pregunten si de verdad sienten que en su entorno nadie les está manipulando, porque si lo piensan, se equivocan. Dos cosas. La primera, no todas las personas que te hacen un piropo son retorcidas, esperemos al menos. Y luego es verdad esto de la manipulación, de que hay mucha gente que nos manipulan cerca de nosotros. Pero una vez que trabajamos con un psicólogo y que aprendemos también cómo funcionamos, no es más difícil para una persona de este estilo atacarnos o entrar en nuestras vidas. ¿No tenemos como un rechazo hacia este tipo de perfil? A ver, efectivamente no todo el mundo que nos adula o nos hace un piropo nos quiere manipular, pero sí la alerta se nos tendría que encender cuando después de esos piropos o de decirnos lo buenos que somos, rápidamente empezamos a ver cómo empieza a decirnos nuestras debilidades y lo hace de una forma además muy agresiva. Es decir, cuando te empieza a decir, bueno, pero oye, en este ámbito la verdad es que tú dejas mucho que desear, ¿eh? O en el fondo veo que eres una persona insegura, o estoy observando que necesitas constantemente la aprobación de tus padres, de tus amigos, y empiezas a ver cómo te empiezas a sentir más insegura, más frágil y cómo intenta aislarte. Ahí es cuando descubrimos realmente al manipulador. Y lo otro que me decías, perdóname, Valerie, era, Es que si tú trabajas y aprendes a conocerte, es decir, que ya estás, puedes ya reconocer tus emociones y donde quizás tienes más debilidades o fuerzas, cuando estás más trabajada o trabajado, cuesta más a este tipo de personaje atacarte o entrar en tu vida, ¿no? sí, sí, lo que ocurre es que ahí de nuevo actuamos con poco realismo. Fíjate, una de las cosas que yo digo después de tantos años de experiencia como psicóloga es que la mayoría de la gente cree conocerse y no es verdad. No nos conocemos en profundidad. De verdad, primer punto. Si no nos conocemos nosotros, que llevamos toda la vida a nuestro lado, imagínate para conocer un poquito a los demás.
Pero sí que es verdad que cuando a las personas les empezamos a dar recursos a trabajar con ellos para que rápidamente vean cómo son estas personas, para que la puedan desactivar, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que son muy manipuladoras, cuando ven que no van a conseguir su objetivo, cambian el foco. Es decir, lo que hacen es que te dejan y van a buscar a otra persona. Y esto lo veremos muy fácilmente. Y en la manipulación es más fácil que se dé cuenta la gente que tenemos alrededor que nosotros mismos que estamos siendo manipulados. Pero por eso la persona manipuladora lo primero que hace es intentar devaluarte a los que tienes alrededor para que no les hagas caso cuando te digan, oye, pero tú no estás viendo que esta persona es muy negativa para ti. Esto es un tema realmente esencial, pero repito, no nos conocemos como creemos, de verdad, y normalmente actuamos con muchísima ingenuidad en nuestra relación con los demás. Y nos ¿Cómo, cuesta decir que no. Otro de los temas, Valerí, perdona, que no nos han enseñado en la educación es aprender a decir no, no, sin tener que dar incluso explicaciones y, por supuesto, sin sentirnos mal. Las personas que nos estén escuchando y sepan que les cuesta decir que no, de verdad que lo empiecen a trabajar, porque entonces jamás serán dueñas de sus vidas. cómo influye el reconocimiento temprano? Hablábamos de los niños al empezar esta charla. El reconocimiento temprano de los talentos en nuestra autoconfianza. ¿Qué papel juegan las figuras parentales o los abuelos, por ejemplo, en el desarrollo de la identidad? Fíjate, es una figura clave, ¿no? Y máxime en nuestra sociedad occidental, donde hay muchas personas mayores y donde los abuelos muchas veces son los que dedican más tiempo o un tiempo de calidad y sin prisas directamente con sus nietos. Cuando un niño o una niña desde pequeños empezamos a reconocerle su potencial, empezamos además a ayudarles a desarrollar esos mecanismos de confianza y seguridad, esto es clave. Es lo que te decía al principio. Cuando 14 años después miramos cómo van, son niños con una estabilidad emocional fantástica. Es decir, cuando tú trabajas en las primeras edades, que es cuando, digamos, son más dependientes de la aprobación del adulto, pero también más porosos, ¿no? Es decir, todo se está configurando. El impacto realmente es impresionante. Eh, en este sentido, fíjate, yo te diría, a veces nos encontramos adolescentes que nos vienen a consulta destrozados porque se les ha muerto su abuelo o su abuela. Y cuando les preguntas y les dices, oye, ¿por qué estás así? Te dicen, porque son los que siempre han estado a mi lado, escuchándome, dándome el tiempo que necesitaba, porque me he sentido incondicionalmente querido o querida, porque es la persona que realmente yo era la más importante en su vida. Porque lo que sienten es que para sus padres muchas veces, desgraciadamente, son secundarios. Y todos los niños necesitan unas figuras de referencia. ¿M? Y las figuras de referencia deberían de estar en la familia, fundamentalmente, y luego complementarse. Cuando esas figuras de referencia lo hacen bien, de verdad que son niños que crecen desde la confianza, la seguridad y la estabilidad emocional. Cuando no somos buenas figuras de referencia, que a lo mejor son niños que han nacido con un temperamento un poquito más difícil, entonces a partir de ahí es cuando empiezan a producirse las primeras crisis. Y aprendemos por modelo, Valerie, tú lo sabes muy bien. Si los niños tienen un buen modelo en su entorno, eso es lo que más les va a impactar y lo que más les va a influir en su educación. Si no tienen un buen modelo, si los padres, las personas cercanas, son modelos de inseguridad, de mucha fragilidad emocional, de mucha desconfianza en sí mismos, eso se lo terminamos transmitiendo. De la misma forma que le transmitimos el miedo. Transmitimos seguridad igual que transmitimos miedos. La persona muchas veces te dice, es que mi niño tiene miedos por la noche o veo que es muy inseguro, es que yo también lo era. Bueno, no vas a hacer que esa persona encima se sienta culpable, ¿no? Pero dices, claro, el modelo que tiene es de miedos y de inseguridad. Y esto es algo que tenemos que trabajar. Por eso decimos que cuando un niño nos viene a consulta porque presente alguna dificultad o porque los padres quieran ver, oye, qué estudios deben de hacer, que esto no lo deben de hacer a los 16 años, lo deben de hacer a los 6, que a los 6 se ve perfectamente para que estén más preparados. Lo que les decimos es, vamos a empezar a trabajar primero con vosotros.
Esto es clave. De padres seguros, de padres equilibrados, los niños que se desarrollan son seguros y con equilibrio. Cuando hablabas de la importancia, En general, perdonad, ya, que no haya ningún padre que diga, sí, pues yo sí. creo que soy así y tengo un problema importante. Hablo en general. Cuando hay este amor que se transmite por parte de los abuelos, y es una suerte también y un regalo, eh, y si no hay, sea por la razón que sea, esta no se recibe este amor por parte de un padre o de una madre o de ambos, a pesar del amor recibido por los abuelos. em, en tu vida de adulto o de adolescente ya y luego de adulto, deja secuelas. Es decir, que el amor recibido por los abuelos no basta, ¿no? Porque hay la figura Claro, paterna o materna que tiene su importancia para tu sí. para que estés, para tu desarrollo, vamos a decir. La figura materna y paterna son claves, siempre. Pero es verdad que cuando alguna de las dos falta o falla o son figuras con muy mal modelo, depende, digamos, de la relación y el tiempo que pasen con los abuelos. A veces yo he visto situaciones que los abuelos han conseguido subsanar en gran medida la carencia que podían tener por parte de un padre o de los dos padres incluso. Por eso los niños lo viven con esa intensidad cuando le faltan los abuelos. Pero en principio la figura de la madre y el padre son cruciales en este punto. Y por eso a veces, claro, se producen situaciones como muy injustas, ¿no? Imagínate en una separación, pues oye, una de las dos personas, que puede ser la madre o puede ser el padre, ¿no? Pero una de las dos personas es la que lleva el peso de la educación y la otra persona es la que premia al niño, ¿no? Claro, la persona que está con todo el peso, que se ocupa de la inmensa, de casi todas las tareas, de la que está dando su vida y su tiempo básicamente por sus hijos, se siente muy mal cuando dice, y luego viene el padre o la madre que están ausentes, les llaman y salen corriendo. Pero es que no se da cuenta que ese padre o esa madre realmente no les quiere, no se ocupa de ellos. La necesidad que tiene un hijo, una hija de sentirse tan querido por sus progenitores hace que el progenitor que les falta sea el que más mimen, el que más valoren a veces incluso, el que estén deseando que les dé unas migajitas de pan. Bueno, precisamente por esa necesidad que tenemos de tener esas dos referencias. Pero vuelvo a repetir, ¿eh? Nosotros conocemos muchos casos en los que uno de los dos progenitores ha desaparecido, los padres prácticamente han sustituido, los abuelos, esa figura y el niño o la niña ha terminado desarrollándose maravillosamente bien, ¿eh? Cuando pueden estar cerca y además cuando lo hacen desde el equilibrio emocional. A veces lo que tenemos es lo contrario. A veces tenemos un cierto abuso de las figuras de los abuelos a los que en lugar de respetarles el tiempo que se han ganado, están, imagínate, ya jubilados y tal, les hemos llenado de tareas y de cargas y los pobres son los que llevan al niño al colegio, los que le recogen, los que lo llevan a la sexta. Y llega un momento que están agotados. Y cuando estamos agotados, no es cuando sacamos lo mejor que llevamos dentro. Creo que los abuelos tienen que ser un complemento extraordinario y maravilloso, pero no tienen que ser las personas que nos sustituyan en aquellas actividades y en aquellos tiempos que deberíamos estar con nuestros hijos. Es toda la razón. ¿Cómo podemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida sin quedarnos atrapados con los sentimientos de culpa o de sufrimiento? Mm. Mira, yo insisto mucho en que tenemos que hacer un análisis objetivo de los casos, ¿no? Y yo a veces digo, a ver, analiza un caso. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las personas? ¿Qué estás haciendo tú? Y lo más fundamental, ¿qué estás pensando? En estos momentos donde hay algo que te preocupe, por las razones que sean, ¿qué es lo que tú estás pensando de esa situación? Porque lo primero que puedes trabajar son con tus propios pensamientos. A ver, la mente es
infinitamente poderosa. ¿M? Pero nunca nos han enseñado cómo utilizar bien nuestra mente. Y esto es uno de los primeros puntos que tenemos que aprender. Nos sentimos bien o nos sentimos mal en gran medida por cómo nos contamos la vida, por cómo pensamos sobre cada situación, no tanto por los hechos. Ante los mismos hechos, las mismas circunstancias, hay gente que las vive muy bien y otros que los vive muy mal. En los países occidentales se supone que tenemos las necesidades básicas de la vida más o menos cubiertas. ¿M? Vale, y dices, ¿y entonces somos más felices que el resto de la población del mundo mundial? No, no, y en teoría tenemos mejores circunstancias. ¿Por qué no somos más felices? A veces porque anhelamos lo que no tenemos y no valoramos lo que realmente estamos disfrutando, que ya lo quisieran otras personas de otros continentes. Pero un tema fundamental y que tenemos que trabajar mucho es, cuando estés mal, intenta en ese momento cazar tu pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Podría pensar de otra manera? Cuando esté muy bien, tengo que decir, ¿qué estoy pensando? Esto que estoy pensando es bueno que lo repita de vez en cuando. Y yo les diría a las personas que nos escuchan que cada hora en su aplicación, en el móvil, en lo que sea, pongan una pequeña alarma. Y cuando suene, ya pasó una hora, dices, oye, en esta hora me he dicho algo positivo sobre mí mismo, sobre mí misma, porque en esta hora lo que he hecho es trabajar, poner, ayudar, tal, no sé qué, y quizá a veces preocuparme con cosas del entorno, pero me he dicho algo positivo. Me he dicho, oye, cómo te estás esforzando, fíjate qué bien que estás ayudando a tal, estás sacando adelante tus tareas, estás intentando ahora ir al colegio de tus hijos para cogerlos. ¿Cuántas veces me digo cosas positivas que pongan en valor el esfuerzo de lo que hago y mi propia persona? Si eso no lo hacemos demasiado, y no estoy cayendo para nada en el narcisismo, ¿eh? Si eso no lo hacemos, en nuestra situación actual van a venir muchas cosas que nos preocupen o nos agobien y que nos quiten muchísima energía. Por eso yo siempre digo, sin cambiar las circunstancias, la vida depende de nosotros, el timón lo tenemos nosotros. Y depende básicamente de la actitud con la que afrontemos la vida y la cosa. Y la actitud son controlar nuestros pensamientos, más que controlar, ser dueños de nuestros pensamientos. Si conseguimos ser dueños y ser conscientes de nuestros pensamientos, seremos dueños de nuestra vida. Si no, estaremos pues en manos de las circunstancias, de lo que ocurre alrededor, de que seamos personas más positivas o más negativas, pero estaremos con muchísima fragilidad emocional. Yo he visto a personas, este libro, Que nadie manipule tus emociones, está dedicado a una persona, Toñi Campaña, que yo hace más de 20 años le dediqué la inutilidad del sufrimiento. Y se lo dediqué por las circunstancias tan terribles por las que estaba pasando. Al cabo de 20 años, esta persona vuelve a pasar unas circunstancias muy difíciles desde el punto de vista de la salud, con una recidiva, un tema de verdad penosísimo. Y se lo dedico, entre otras cosas, como un homenaje. Es difícil que te ocurran más cosas. Que se te muera un hijo pequeño cuando estás conduciendo en el coche. Que se te muera luego un padre que se te ha quedado prácticamente ciego y paralítico. Que tengas un cáncer a temprana edad, de lo más agresivo que te puedas imaginar. Que tengas circunstancias familiares muy, muy complicadas. Y que al cabo de 2 años y cuando ya parece que empiezas a salir adelante, de nuevo tienes otro cáncer con una agresividad sin límites que te deja que no puedes con tu vida. Bueno, pues esta persona cada día sonríe y cada Sí, persona nos ayuda a sonreír a los demás. Esta es la fuerza y este es el modelo que tendríamos que tener y donde nos tendríamos que fijar. Repito, no tanto en lo que nos falta, sino realmente en lo que tenemos. Y eso depende de nosotros, no de nuestras circunstancias. La gente cuando se siente mal te dice, es que mi jefe, mi pareja, mi hijo, no, 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 no te sientes mal por eso. Te sientes mal por cómo tú reaccionas ante esas circunstancias de la vida. sí, Tony es luminosa. Sí. Y te escuchaba y pensaba, hice un viaje hace 2 años a India y la mayoría de la gente está sonriendo. Sí, Y creo que en mi vida no he visto tanta pobreza, escenas que parecen sacadas de una película, pero no existen.
y la gente te mira sonriendo. Y al volver aquí, me ha costado la vida volver a entrar en esta locura de correr, no sabes por qué yo detrás de qué estás corriendo. Eh, es verdad que somos una sociedad que siempre mira lo que no tiene de mirar, aunque sea muy poco, pero este muy poco, hay muchas personas que no lo tienen. No es Sí. una manera de decir, eh, no sueñes con más o no deseas más. No, no es esto, pero simplemente ver también que la vida es muy, muy corta y que en unos segundos puedes perder lo poco que tienes con un accidente, o lo mucho que tienes con un accidente, con una enfermedad, un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Son 30 segundos saber que tienes un cáncer cuando te lo dice el médico y de repente ya todo desaparece y no nos damos cuenta de esto hasta no vivir un drama, una enfermedad, una tragedia. Y creo que esto es lo más triste para un ser humano. Sin duda, fíjate, Valerie, conozco a tantísimas personas que cuando están atravesando un momento muy difícil, lo que tú dices, después de un accidente, una enfermedad, y hacen un recuento de su vida, se arrepienten de tantas cosas. Dicen, pero ¿cómo he tirado mi vida? Hay personas que no se permiten vivir el presente dándole vueltas al pasado. Yo siempre digo que el pasado simplemente nos sirve para aprender. No le estés dando más vueltas porque ya no puede volver, no lo puedes volver a describir. O hay personas que se pasan la vida, digamos, trabajando para su futuro. En esos primeros años de vida de los niños, donde la presencia de los padres es tan clave, muchas veces a mí me dicen, claro, pero es que nos coincide con un momento profesional difícil, donde estamos trabajando mucho para tener ese desarrollo, poder seguir superándonos, y ahora pues no podemos estar tanto, más adelante sí, digo, pero es que es ahora cuando se necesita. Y más adelante tan siquiera sabemos si llegará. Estar trabajando para un futuro, nadie tiene la vida realmente asegurada. Es de las mayores barbaridades que puedes hacer. Ayer yo tenía la presentación del libro y le preguntaba a la gente, a ver, ¿cuántas personas nos dejamos al menos una hora al día? Al menos una hora al día para nosotros, dentro de toda esa jornada de actividades inmensas que tenemos. Y sobre todo las mujeres aún nos dejamos menos tiempo en ese sentido en general. Entonces, a ver, la vida tú no puedes estar pensando que dura siempre. Es una pena que haya personas que te digan, ahora cuando he aprendido a vivir, es cuando ya no tengo posibilidad, porque ya se me va la vida, porque sé que me quedan 2 semanas o 2 meses. Bueno, sería trágico que tuviéramos que esperar a una enfermedad o unas circunstancias muy adversas para que empezáramos a comprender que la vida, cada segundo, cada momento, cada instante que se escapa, es un instante que ya no vuelve, que lo hemos perdido para siempre y que cada persona tenemos 24 horas, de ti depende cómo luego las utilices y cómo las analices y cómo consigas ir llenando esa hucha emocional. Y cuidado porque en España, Valerí, las personas dormimos un medio de 53 minutos menos que en Europa y eso lo pagamos, porque cuando dormimos no solo descansamos, bajamos los niveles de ansiedad a cero. Si nos levantamos con menos horas de sueño, nos levantamos con un cierto nivel ya de excitabilidad. Y son esas personas que rápidamente terminan saltando ante cualquier cosa. Los buenos hábitos en la vida siempre se han dicho que es la alimentación, el sueño y el ejercicio, ¿vale? Yo añadiría un cuarto, por favor, que es el bienestar emocional. Trabajemos muy bien, durmamos lo suficiente, comamos sano, hagamos ejercicio, pero por favor, trabajemos nuestra educación emocional. A cualquier edad lo podemos hacer, esta es la gran ventaja, pero no nos podemos privar de ello, porque incluso teniendo todo lo anterior, perderíamos lo fundamental. Y no olvidemos que digerimos las emociones también. Es algo que me enseña el Ayurveda, es decir, que no solamente digieres lo que comes, sino tus emociones. Y que Claro, cuando tienes algo,
que te preocupa, que te ocupa emocionalmente, es mejor no comer porque no lo vas a poder digerir bien. Es que son cosas súper interesantes que no nos Efectivamente. enseñan, pero estamos Fíjate, hablando y Valerie, veo que fíjate, Valerie, pero la gente hace lo contrario. Cuando sí, tiene algo que le revisa, preocupa, empieza a comer compulsivamente porque hay sí, un mecanismo que es que cuando insalivas disminuye la ansiedad. Y esto es una barbaridad. Esto a veces da lugar luego a trastornos de la conducta alimentaria, sobrepesos. Es uno de esos malos hábitos que tienes que coger. Es como cuando empezamos a respirar. La gente empieza cogiendo aire y dices, no, no, tienes que empezar expulsando el aire, ¿no? Para ya. después poderlo coger bien. Ya, me parece que hacemos todo mal, pero bueno, vamos a seguir. Eh, Tú mencionas en tu libro, en relación con lo que acabas de decir también hace un rato, que hay mucha gente que se dedica a trabajar y cuando llega el momento para ellos de descansar, pues tienen una enfermedad y en 2 días ya desaparecen. Hablemos de duelo y pérdida. Las fases del duelo son aplicables a todas las pérdidas, sean cuales sean las edades. Quiero decir, es lo mismo perder a un hijo, por ejemplo, muy joven, o a un hijo, y perder a una figura paterna o materna con mucha edad. A nivel amor, obviamente hay dolor, pero me imagino que a nivel de la razón o a nivel mental podemos reaccionar de una manera u de otra o no. O lo más importante es el duelo, es decir, que perdemos a alguien que queremos y da igual la edad, tenemos que hacer el mismo trabajo. No, no da igual la edad, ni da igual, evidentemente, el parentesco que tengamos con esa persona, ni las circunstancias que estemos viviendo en ese momento. Hay unas fases del duelo, pero no todo el mundo tiene que pasar por ellas. Es normal que al principio te quedes en un impacto emocional, luego haya una negación, puede haber una rebeldía, pero lo importante es que respetemos esas fases del duelo en las personas, pero sobre todo no las alarguemos innecesariamente. Hemos oído por ahí que es que el duelo dura 2 años y la gente dice, bueno, yo durante 2 años tengo derecho a estar mal. No, no, no se trata de eso, de verdad. Es decir, se trata de que tú hagas un análisis de tu vida, veas cómo te puedes ayudar y cómo salir adelante. Nosotros comprobamos, por ejemplo, que el trabajo es la mejor terapia ocupacional en un duelo. Cuando una persona mayor que está jubilada ha perdido a un ser querido, sabemos que lo va a pasar peor que una persona que a los 3 días tiene que volver a trabajar, normalmente me refiero. Pero lo importante del duelo, yo siempre digo, en este libro, en que nadie manipule tus emociones, insisto en que todos hemos sufrido duelos en mi vida. Y en este libro creía que le debía al lector decirle también como psicóloga cómo lo aplicas a tu vida personal. Y los duelos más difíciles que yo he tenido en mi vida, mi madre que murió muy joven, un hermano que murió muy joven. Yo los viví con intensidad y con mucho sufrimiento, pero intenté que se acortase en el tiempo y sobre todo intenté aplicarme los principios de la psicología. Y el principal principio es, yo sabía que para que una persona supere el duelo, tiene que reconciliarse con la vida. Y te reconcilias con la vida cuando eres capaz de transformar el dolor, el sufrimiento que tienes en profundo agradecimiento. Cuando tú dices, mi madre se murió y yo tenía 20 y tantos años, dices, vale, pero es una injusticia, pero he tenido una suerte enorme de conocer a una persona durante más de 20 años, una persona fantástica y maravillosa de la que he aprendido mucho y de la que sé que en cualquier circunstancia probablemente lo que me diría. Cuando transformas el sufrimiento en agradecimiento, ahí superas el miedo. Si no es como que constantemente estás en un enfrentamiento con la vida, en un enfrentamiento en el que terminas perdiendo. Seneca que habla de esto, además. ¿Cómo?
fomentamos una verdadera autoaceptación en contraste con las expectativas sociales. Ese es un tema importante y yo siempre digo, lo primero que tenemos que analizar es, somos humanos, somos personas y como personas somos imperfectas. Es decir, tenemos fallos, seguiremos teniendo fallos, intentaremos aprender de los errores, pero tenemos limitaciones. Esto es fundamental. Una vez que asumimos esto, somos capaces de perdonarnos, que esto es otro elemento clave. Es decir, yo hago esto, o no lo he querido hacer, ¿pero me estoy fustigando? No. Lo que hago es que lo interiorizo, lo meto, digamos, en mi cartera de aprendizajes y a partir de ahí veo cómo lo puedo vivir. Cuando la persona aprende a valorarse, cuando tú te valoras por tus esfuerzos y a veces no tanto por los resultados, por tus esfuerzos, que es lo que depende de ti, entonces vas ganando en confianza y en seguridad. Hay personas que te dicen, pues yo me esfuerzo mucho y he tenido poco éxito, digamos éxito social, lo que se entiende por éxito social. Y a ellos siempre les digo, mira, vamos a desmitificar el éxito. El éxito no es sinónimo de valía. A veces es una casualidad y en ocasiones incluso una injusticia. Lo importante es que tú el concepto que tengas sobre ti mismo, sobre ti misma, sea suficientemente bueno para que te dé paz y equilibrio y no dependas de la valoración de los demás. Las personas que tienen deseabilidad social, que necesitan que en su entorno la gente les admire, les quiera, les diga caer bien a todo el mundo, es una tragedia. Es como la persona que es excesivamente perfeccionista, jamás está satisfecha. Pues la persona que depende de lo que le digan los demás, cómo actúen los demás, cómo lo valoren los demás para sentirse bien, está dejando su vida y sobre todo su bienestar en manos de otras personas. Está dejando su felicidad en alguien a quien desde luego no tiene potestad ni puede controlar. Nuestro bienestar emocional tiene que venir de cómo nos sentimos como nosotros mismos, no de la valoración que pueden hacer personas al margen, no de ese éxito aparentemente social que todos reconocen. Pero yo te escucho y sonrío porque es exactamente lo que recibimos, el feedback que recibimos en redes sociales. Y escuchándote hablar de esta necesidad y al final es un ego absolutamente tremendo que muchas personas tienen en una red laboral como LinkedIn. Esto cuando entras, yo a veces entro y digo, no valgo absolutamente nada, paz. Y tengo que hacer esfuerzos mentales para decir, no, no, olvídate de esto porque son aplausos y el premio de tal, y si no estoy en las 100 primeras mujeres del año de tal, no valgo nada, y si no, y que he recibido la medalla de oro, es que es agotador. Claro. Por eso es tan importante la valoración interna, la valoración propia, que eso sí que depende de nosotros. Repito, la persona que no se siente bien si no tiene la valoración de los demás, está abdicando, está renunciando a llevar el timón de sus vidas. Y las redes sociales y el entorno saben muy bien eh, utilizar, digamos, esas debilidades. Y efectivamente la gente se mata por un like. Se Manipular mata, tus emociones. manipular en más las emociones, efectivamente. Es muy fácil manipular las emociones a través de las redes sociales. Por eso lo que decimos es, te tienes que sentir bien al margen de, porque vas a tener muchos peligros, ¿no? A los que tienes que coger y ser capaz de hacer frente. Y tu vida tiene que ser un poquito una vida más hacia adentro. Tú estás haciendo Ayurveda ahora, más hacia adentro y no tan enfocada hacia el exterior. Porque entonces, de nuevo, no te pertenecerá. Y yo conozco a tantas personas que han abdicado de llevar sus propias vidas que me da una pena enorme, ¿no? Porque han renunciado a coger y ser libres en ese sentido de la palabra. Porque hoy muchos adolescentes y jóvenes son capaces de hacer las mayores atrocidades con tal de tener ese aplauso, ese reconocimiento del entorno. Y estos les hemos creado esa fragilidad emocional que hacen que luego sean tan manipulables. Por eso, fíjate,
A mí me hubiese gustado, Valerie, haber titulado mi libro de otra manera, ¿m? Y haber dicho, bueno, pues la felicidad está más cerca, las personas cada vez son mejores, cualquier cosa que se te ocurra. Pero no, le he tenido que poner que nadie manipule tus emociones porque lo que más me preocupa como profesional de la psicología es que cada vez es más fácil manipular a la gente. Y aún sabiendo, y tú y yo hablamos la última vez durante el COVID, que después del COVID la gente está mucho peor que antes. Sí, Después del COVID la sí, gente sí. está más irascible, más inquieta, aguanta menos la incertidumbre, con unos signos de agresividad más fuerte, más egoísta. Esto es una realidad que lo tenemos ahí. Entonces dices, tenemos que ver cómo podemos combatirlo, cómo cada persona en su propio entorno, pero empezando por ella misma. La persona que no es libre es una persona muy fácilmente manipulable. La persona que no es libre no es una persona feliz. La persona que no es libre está tirando directamente su vida. La persona que no es libre es una persona que es un mal ejemplo a su alrededor, imagínate, para sus hijos, para las otras personas. Entonces tenemos el derecho, pero yo te diría también la responsabilidad de asumir el control de nuestras vidas. Y asumir el control de nuestras vidas es asumir el control de nuestras emociones. Tú no controlas tu vida si dejas que tus emociones te las puedan manipular otras personas. Ya hay dos peligros, el entorno cercano y personas de quien esperamos una cierta aprobación que ni siquiera conocemos. Es que es esto lo peor de todo. Es decir, que yo sueñe con el reconocimiento de mis padres. Lo veo Ujú. lógico, pero que quiera 1 millón de me gusta a algo que escribo, una foto que subo en una red como Instagram, y de este 1 millón conozco a 2 personas, es que ¿dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Es como una película de terror. Claro. Pero es la muestra clarísima de esa manipulación. Te manipulamos desde el exterior, que es algo que tú no puedes controlar y que para nada obedece a la realidad de una valoración objetiva. Tú imagínate, bueno, pues en esto es muy fácil manipular las redes y hacer subir, bajar, poner a una persona. Y dices, pero ¿y cómo nos dejamos influir por eso? Bueno, míralo. Es decir, las nuevas generaciones, ¿cuánto tiempo pasan mirando las redes? ¿Cuánto tiempo? La mayor parte de su tiempo. Son capaces de quedarse casi sin dormir para seguir cogiendo y estar conectados a sus redes. Y para ellos su bienestar o infelicidad depende de la respuesta que estén obteniendo en esas redes. Por eso te comento que es una tragedia enorme que nos ha llevado a perder el control de nuestras propias emociones y lo estamos dejando en manos externas de intereses a veces eh, poco recomendables, digamos. ¿No? Por eso, a ver, el marketing siempre ha utilizado mucho todos los componentes emocionales para vender más y tal, pero lo peor es que ahora mismo se están utilizando, digamos, postulados desde la psicología para manipular a la gente y manipular las emociones. Y los psicólogos, las personas que ejercemos la psicología desde hace muchos años, estamos preocupados porque nos damos cuenta que es fácil, que es fácil. Es decir, tú puedes utilizar algo para ayudar a una persona o para manipular a esa persona. Cuando lo utilizas para manipular, de verdad que puedes cargarte literalmente la vida o el bienestar de una persona. Lo escribes y lo desarrollas en tu libro. Hablas del sufrimiento y dices que es opcional y que con lo cual podemos elegir no sufrir. Es decir, que podemos vivir situaciones que nos hacen daño, pero depende de nosotros quedarnos en un sufrimiento o avanzar. Eso no Claro, a ver, quita que seamos conscientes de lo que nos pasa. es imposible no sufrir cuando la muerte de un ser querido, cuando una tragedia de este tipo. Pero decimos, pero incluso en esos casos, por favor, no prolongues innecesariamente el sufrimiento. Pero la inmensa mayoría de las personas no sufren por eso. ¿No? Sufren porque alguien les ha dicho, porque han pensado, porque tal. Más del 90% de las veces que sufrimos es un sufrimiento absolutamente estéril e inútil que nos debilita muchísimo, además. Por eso tenemos que estar como muy atentos diciendo, a ver,
pero ¿de verdad tú crees que ese sufrimiento está justificado? Nosotros hicimos un estudio sobre una muestra de más de 15.000 personas que habíamos tratado y trabajado con ellos y les preguntábamos, cuando tú viniste para que te ayudásemos con cursos de formación, ¿dónde estaba tu nivel de sufrimiento? Imagínate, de 1 al 10 te lo ponían en 9. Y al cabo de 10 sesiones con ellos les decimos, vale, ¿dónde está tu nivel de sufrimiento? La mayoría de las veces en el 1, en el 2. Y la otra pregunta es, y ahora ya mirándolo con esta objetividad que puedes, ¿crees que estaba justificado ese sufrimiento? ¿Crees que tenías razón suficiente para sufrir de esa manera? Más del 90% de las personas dijeron, en absoluto, no estaba para nada justificado ese sufrimiento. Por eso es tan importante el coger y decir, a ver, si es posible no sufrir por las cosas que son cruciales en nuestra vida y somos personas sensibles, pero, pero cuidado, porque si tú abres la puerta al sufrimiento fácilmente, te debilitas y de nuevo eres infinitamente manipulable y sobre todo es muy injusto. Te pasas la vida sufriendo por aquello que realmente no es tan importante. Ahí entra el conocimiento, del manejo de nuestros Claro, pensamientos. claro, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de cómo somos, de cómo podemos actuar, de cómo podemos reaccionar. Ahí efectivamente, y cuando la persona lo aprende, de repente te dice, me ha cambiado la vida. Dices, claro, si lo que es una tragedia es que esto no se lo enseñemos a todas las personas. A mí a veces me dicen, a ver, trabajas en la consulta, das cursos, conferencias y además escribes. ¿Por qué escribes? Y digo, para que llegue al número máximo de personas. Porque yo puedo conocer o tratar a un número determinado de personas, pero podemos ayudar a muchísimos más, ¿no? Si en la inutilidad del sufrimiento que tú lo decías antes tuvo 500.000 ejemplares, al menos hubo 500.000 personas que seguramente serán más a las que les pudo ayudar. Bueno, esta es la gran ventaja, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo lo que leamos dices, esto es una especie de dogma de fe. No, no. O sea, lo que leemos es la opinión escrita de una persona. Ahora, tenemos que separar muy bien cuando lo que haces es que lo analizas desde una perspectiva científica. La psicología es ciencia. Cuando tú lo haces desde la ciencia, llegas realmente a resultados muy impactantes y llegas a situaciones en las que entonces sí que puedes dar un paso adelante. Cuando a mí me llama alguien que está mal y me dice, me voy a separar, voy a dejar mi trabajo, ya no puedo más, siempre le digo, no, espera, espera. Dice, no, no, es que quiero que trabajar contigo, ¿cómo cambiarme de trabajo? Y le digo, no, perdóname, yo soy la profesional. Lo que primero que vamos a trabajar contigo es cómo recuperar tu equilibrio emocional. Y cuando recuperemos tu equilibrio, entonces, que no antes, podrás decidir, bueno, ya lo voy a analizar, qué me pasa en el trabajo, qué me pasa con mi pareja, qué me pasa con otras cosas, pero desde el equilibrio, porque si no conocemos a mucha gente que han hecho de la huida un mecanismo permanente. Tengo un problema, me marcho. Tengo este trabajo, me marcho. Me voy a otro trabajo, vuelvo a tener otro problema, me marcho. Estoy con una pareja, tengo dificultades, la dejo, voy con otra pareja. No, hombre, normalmente esos son mecanismos de huida que son trampas, nunca son una solución. El miedo y las dificultades se solucionan enfrentándote, pero para enfrentarlas bien, Valeria, esto es fundamental, hagámoslo con nuestro equilibrio emocional, con todo nuestro potencial intelectual, con lo mejor que llevamos dentro y no en una situación de debilidad. En situaciones de debilidad tomaremos muy malas decisiones. Hace poco intercambiaba con una persona que decía, estoy harta de los libros de desarrollo personal y todo esto, yo quiero ser yo, hacer lo que me da la gana, de esta forma, de la forma que quiera. Y le expliqué, ves que no tiene nada que ver. Es decir, el desarrollo personal te permite hacer lo mismo, pero haciéndolo correctamente, entre Claro, comillas, sin hacerte daño. claro. Y es un trabajo, puedes dejar, vas a dejar de ti, por supuesto, es duro, por supuesto, pero llega un día que te vas a sentir muchísimo mejor. Sin duda, esa es la gran ventaja, es decir, claro que lo puedes hacer y lo puedes hacer dentro de tu vida cotidiana. Lo que tenemos que ser es capaces de distinguir. Ayer, por ejemplo, en la presentación del libro, Antonio San José, gran referente de la comunicación en nuestro país, me decía, María Jesús, hay mucho impostor dentro de la psicología.
Y yo le decía, bueno, es que hay muchas personas que piensan que son psicólogos sin haber hecho psicología. Hay muchas personas que de repente te vienen, y yo siempre cuando pregunto, ¿ha tenido usted algún tratamiento? Y me dicen, bueno, he estado con una crisis depresiva y me ha tratado una persona que me hizo un coaching. Digo, no, no, pero perdone, ¿la ha tratado un psicólogo? ¿La ha tratado un psiquiatra? ¿Me dice usted que ha tenido una crisis depresiva? O sí, digo, pero ¿y entonces a quién ha ido usted? No, es que decían que trataba esas cosas, pero seamos serios, seamos rigurosos. Es decir, una persona en una crisis depresiva es capaz de matarse. Es decir, estos son temas muy serios. Es capaz de una crisis que tú le puedes ayudar a salir de la mejor manera lo antes posible y con recursos, o que prácticamente se nos cronifique para siempre. Hace poco me venía una persona, no hace poco, hace un poquito más de tiempo, que me llamaba la mujer de un señor que había tenido una crisis importante. Este es una persona psicótica con crisis paranoides, que un filósofo le había dicho que lo primero que tenía que hacer era dejar de tomar la medicación. Que qué tonterías recetaban los psiquiatras y los neurólogos. Bueno, el hombre dejó de tomar la medicación, tuvo una crisis esquizofrénica importante y quiso matar a su mujer. O sea, y tú coges y dices, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible qué información tiene un filósofo para decirle que deje de tomar la medicación? Que esto es una tontería, que resulta que tenemos que ser muy serios en esto, pero también con los psicólogos, ¿eh? O sea, tenemos que exigir rigor y profesionalidad. Y yo siempre a la gente le digo, si tú llevas 2 meses en una terapia y ves que no tienes signos de mejoría, plantéate si realmente te están ayudando. Porque a veces las terapias, hay gente que nos viene y dice, yo llevo 20 años en terapia y yo ya me pongo a temblar, porque dices, 20 años no están haciendo una buena terapia, ¿no? Es decir, no es necesario. La terapia es ayudarte a hacer un análisis, cómo estás en ese momento, qué ha pasado en tu vida, qué es lo que te influye, cómo darte recursos, cómo sacar lo mejor que tienes dentro y cómo enfocarte en tu presente. Si llevo 20 años dándole vueltas a que solucioné del peso malo de mi madre cuando tenía 7 meses, esto no lo soluciono en la vida. Y esto, desgraciadamente, también lo vemos. Sí, 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 por supuesto. Para acabar, te voy a hacer preguntas un poco más personales. ¿Cómo impacta tu profesión en tu vida personal? Fíjate, Valerie, yo creo que ahí tengo una suerte enorme, ¿m? Porque hay un antes y un después en mi vida. Por eso el subtítulo de este libro es, eh, dices, la La psicología psicología. cambió mi vida. La psicología cambió mi vida y puede cambiar la tuya. ¿Por qué? Porque es así. Es decir, yo soy una persona que creo que hay que ser coherente. Si yo soy psicóloga, tengo que aplicarme mis propias técnicas. Cuando yo terminé psicología, fumaba. Lo primero que hice fue dejar de fumar inmediatamente. Es decir, si yo no soy capaz de dejar de fumar, ¿cómo le voy a mostrar a alguien que pueda tener una adicción? Cuando yo he estado en situaciones difíciles en mi vida, que todos las hemos tenido, en ese momento he dicho, María Jesús, eres psicóloga. ¿Qué tienes que hacer? Y con una disciplina espartana me he puesto realmente a hacerlo. ¿Qué es lo que consigues después de 40 años de práctica profesional? Cuando la gente me dice, qué pocas cosas te perturban, ¿no? Digo, a ver, es que si perturbar es perder el control, efectivamente, pocas cosas, porque he aprendido a ser muy flexible y a relativizar mucho y a poner el foco en lo que realmente puede ser importante. Es decir, he aprendido de verdad a no sufrir inútilmente. Y esto cuando no lo aprendes te quita una cantidad de energía enorme. Y he aprendido a comprender mucho más y ser muy tolerante con las personas que tengo alrededor, porque intento ver cuáles son sus condicionantes, por qué sienten así, cómo podemos establecer un diálogo, cómo podemos establecer acuerdos que sean razonables. Para mí la psicología ha sido uno de los mayores regalos de mi vida. Sin duda me ha permitido vivir mejor, con más inteligencia emocional y con más bienestar emocional. A veces me dicen, ¿duermes bien? Y digo, es que no he terminado de meterme en la cama y estoy absolutamente groggy. Yo creo que esto realmente es muy importante y me ha permitido sentirme bien. Y cuando te sientes bien y en paz contigo misma, esto es algo que terminas también transmitiendo y terminas viviéndolo de tal manera que ahí es difícil hacer una representación teatral.
Y para acabar, ¿cómo manejas tus emociones? Cuentas una historias en tu libro y cuando escuchas a personas que te cuentan historias verdaderamente dramáticas, ¿cómo te apartas? Y yo trabajo con personas que padecen cáncer, con lo cual historias tremendas escucho un montón, pero yo quiero saber cómo tú, como psicóloga, consigues gestionar esto, porque a veces es tremendo lo que puedes llegar a escuchar, me Quizá imagino. esto fue lo que más me costó aprender, Valerie, en mi trayectoria profesional. Me costó aprender cómo encontrar el equilibrio entre la cercanía que tienes que tener con esa persona que está viviendo una situación dramática y la objetividad que tienes que conservar como psicóloga para ayudar de verdad. Y ahí a veces me costaba, y sobre todo me costaba al principio, manejar los tiempos. Cuando una persona está mal, necesitas trabajar con ella antes para que recupere su fortaleza, su equilibrio emocional, su seguridad, su confianza, su autoestima, y luego podrá hacer frente a la realidad que tenga. Imagínate vejaciones, humillaciones, circunstancias muy difíciles, pero primero tienes que trabajar con eso. Entonces yo lo que hago es, no tengo que fingir, es decir, realmente siento mucha empatía y mucha cercanía por esa persona. Y yo creo que la persona lo siente inmediatamente. Pero luego tengo que ser capaz de coger y cortar y decir, vale, pero ahora no voy a estar aquí 40 horas dándole vueltas, porque lo único que haría sería obsesionarme y no ser eficaz. Ahora, si yo he sentido que esta persona está realmente muy frágil, aunque la he citado dentro de una semana, dentro de 2 días la voy a llamar por teléfono para coger y ver cómo está. Y si veo que sigue estando flojita, le voy a dejar incluso mi móvil personal, por si necesita llamar un día a las 4 de la mañana, que me llame. Pero intentando siempre hacer ese análisis muy objetivo que es el que le ayuda al paciente. El paciente no te necesita como una amiga, como un amigo, eso lo pueden hacer otras personas. Te necesita realmente como profesional, pero desde esa cercanía. Yo creo que una de las cosas que más satisfacción me produce es cuando le das el alta a una persona y te dice, nunca me sentí tan bien tratada. Bueno, eso te llena de paz, ¿no? Y de sentir qué bien que esta persona, es que me estoy acordando de una escena de ayer, qué bien de esta persona en estos momentos tan difíciles ha sentido que para ti era mucho más que un paciente, era una persona con sus vivencias, con sus dificultades, y enfrente encontraba un profesional que te trataba como persona. Sí, un profesional empático, porque lo decías hace un rato, no todos los psicólogos son empáticos y creo que como en cualquier situación, si no te sientes a gusto con la persona eh, con quien vas a pasar horas y horas de tu vida y para contarle las cosas más íntimas de tu vida, Ujú. si no te corresponde al profesional, cambia, es tu derecho cambiar. Efectivamente, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo, leerte, hablar contigo, porque siempre nos enseñas algo que a veces no queremos ver, pero cuando está escrito, lo tienes que leer y automáticamente Eso piensas es. en tu propia vida y te permite avanzar, porque no estamos aquí para no crecer, tenemos que crecer Eso es. hasta el final de nuestros días, con lo cual, miles de gracias. Pues Valerie, gracias a ti, gracias por haber trabajado tanto con este libro, por trabajar tanto desde el aspecto emocional, y yo espero que realmente pueda servir mucho a muchas personas, que les ayude en ese crecimiento que tú decías que tenemos que seguir teniendo, que les ayude a seguir teniendo recursos ante la vida y que les ayude también a ayudar a otras personas, ¿no? Ayer en la presentación varias personas que habían leído el libro
me venían con otros 2 o 3 libros y decía: "¿Y esto?". Y dice: "No, esto es porque he pensado que le puede ayudar a fulanito, a menganita en esta situación". Bueno, creo que tú que trabajas con personas que están en tratamientos oncológicos, yo que trabajo con personas que están en momentos muy difíciles, tenemos mucha suerte de poder ayudar en esas situaciones y en esos momentos. Ayudar es uno de los pilares fundamentales de la felicidad. No nos privemos de verdad de ayudar en esta sociedad que a veces las prisas nos hacen, decíamos antes, quedarnos en lo superficial y no llegar a lo más profundo del ser humano. Una persona que disfruta ayudando es una persona que es normalmente feliz. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias, Valerie. Adiós.